Bueno, muchas gracias a todos por estar acá en esta improvisada conferencia, en el sentido que tuvimos que cambiar de lugar por el feriado nacional. Está cerrado el museo de la Casa Azúcar. Así que bueno, en momentos tan complejos como los que vivimos, creo que ir a la historia es una especie de salirse del mundo actual y bueno, y vivir otras experiencias y momentos, pero esa manera de salirse del mundo que tiene la historia, que uno se va para épocas que dejaron de ser, digamos, épocas pasadas, cuando uno vuelve al mundo de lo que estamos pasando, tiene una mejor comprensión de él. Tenemos una mirada más enriquecida de lo que está pasando, de los procesos, y una visión más comprensiva de todos los procesos. Así que hoy estamos viviendo un momento muy peronistas. Así que tu libro es ideal para eso. Yo quiero presentar a dos expertos. Como ustedes saben, la Fundación, el grueso de sus programas está focalizado en lo socioeconómico empresarial y en temas de políticas públicas. Pero desde el año pasado hicimos una apuesta, y de hecho en la presentación estuvo Sabrina, de la creación de un centro de investigación que piense la historia, dar otra mirada de la historia y también extraer lecciones para construir un diálogo democrático más inclusivo y también para mejorar la calidad de las políticas públicas. O sea, creo que la mirada de la historia es muy útil para el presente y para el futuro. Y tenemos dos expertos de primer nivel, Sabrina Akmeyet, que es politóloga, es doctora en historia y actualmente diputada nacional. Su tema de investigación es el peronismo, y eso está... acá hay una especie de... traducido a términos legibles, una tesis doctoral, o sea, es un libro que es la base de su tesis doctoral, que lo recomiendo particularmente. Y Darío Roldán, que es uno de los historiadores argentinos más importantes, estudió en Francia y, bueno, es académico de la Universidad de Ditela, ¿no? Fue mi profesor en Ditela, eso es muy importante también. ¿Por vos? Claro. Bueno, te escuchamos, Darío. Gracias. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a esta intervención, presentación. Los agradecimientos de rigor. Gracias, José Guillermo, no solamente por haber sido mi alumno, sino, bueno, por la gentileza de haberme invitado a participar de esta presentación. Por supuesto, también quiero agradecer especialmente a la Fundación Federalismo y Libertad, que hace posible que estemos aquí, y también querría tener un pequeño momento demagógico. También querría agradecerle a Sabrina por habernos regalado este libro, que es un libro bien interesante, pero es un título que muestra bien lo que uno después va a encontrar. Entonces yo querría, así combinamos con Sabrina, yo querría hacer una especie de presentación general del libro y después, bueno, conversaremos y ella va a contestar las preguntas. Entonces, yo querría empezar por una forma de contextualizar el libro que presenta Sabrina. Y de hecho, la primera frase con la que empieza el libro es: ¿qué es el peronismo? Ahora, ahí yo diría, bueno, el peronismo, como todos sabemos, puede ser definido desde muchas maneras. Podemos tener
una definición ideológica, podemos tener una definición sobre la base de un partido, la base de ser un movimiento, podemos definirlo en términos de lenguajes o de símbolos. Ninguna de esas opciones es la que ha presentado Sabrina en este libro. En segundo lugar, podemos decir, también el peronismo es un fenómeno excepcional. Por lo menos así lo creen muchas personas, sobre todo los partidarios del partido movimiento. Pero esta idea de que sea un fenómeno excepcional remite también a la idea de que, bueno, el peronismo es una cosa rara, es una rara avis, pero no solamente en la Argentina, es una rara avis en el mundo. No sería imposible hacer una comparación ahora, pero digamos, es difícil encontrar algo parecido al peronismo en el siglo XX. Sobre todo si uno lo define en términos ideológicos. Ahora, también podríamos decir, bueno, tampoco es el objetivo de Sabrina intervenir en esta discusión acerca de si el peronismo es más o menos excepcional. También podríamos definirlo a partir de una serie de criterios que han sido utilizados por sociólogos, por políticos, por intelectuales, etc. Uno podría decir, bueno, finalmente el peronismo fue entendido desde muy temprano, desde la sociología. En particular, uno de los primeros libros que se ocupó de este fenómeno fue el de Gino Germani, que como probablemente sepan es uno de los grandes sociólogos de la Argentina. También se puede hacer un abordaje en términos sociales, el famoso libro de Murmis y Portantiero, o un fenómeno de nuevo ideológico, y muy recientemente, para simplemente hacer una referencia a libros más contemporáneos, como los pensó Laclau en el libro La razón populista. Tampoco es la orientación de Sabrina. También uno podría preguntarse por el peronismo en términos de los orígenes, de dónde sale esta rara avis. Uno podría decir, bueno, allí hay una gran interpretación que debemos a otro gran sociólogo, probablemente uno de los más importantes sociólogos en vida todavía, que es el libro de Juan Carlos Torre. ¿Sí? En el fondo, el gran argumento de Juan Carlos Torre es que el peronismo representa en el fondo casi bueno, no diría un error, pero el peronismo expresa una sobredimensionalidad del movimiento obrero. También uno se podría preguntar acerca de las razones de la continuidad del peronismo, dado que efectivamente ha habido distintas formas de lo que podríamos llamar al mismo tiempo la continuidad y la plasticidad. ¿Sí? Es decir, esta idea de que el peronismo, a lo largo, si uno mira la historia de la Argentina, ha tenido distintas facetas, todas las conocemos más o menos bien, no es lo mismo el Perón de los años 40, el Perón de los años 70, el menemismo de los años 90 y el kirchnerismo de los años 2000. Entonces allí hay un doble problema. Por un lado, extraordinaria plasticidad, ¿sí? Que es parte de la clave de la continuidad del peronismo. También se puede interrogar al peronismo en términos de una suerte de reinterpretación del funcionamiento de la democracia en la Argentina. ¿Sí? Y ahí sí estamos un poquito más cerca del libro de Sabrina. Entonces, bueno,
un par de cosas más. Otra de las preguntas relevantes a la hora de pensar el peronismo es lo que podríamos llamar la cuestión de las masas. ¿Sí? Es un libro muy conocido de Carlos Altamirano. Problema de las masas que necesariamente está relacionado con otros movimientos que no fueron tan masivos como el peronismo, pero sí que intentaron construir alternativas políticas posteriores a las del peronismo, a la del primer peronismo. El otro punto, para terminar esta primera introducción, es lo que podríamos llamar la cuestión del posperonismo. Es decir, uno podría decir, bueno, hay un peronismo de Perón, pero también hay una serie de intentos de construir sobre la base del peronismo otros intentos. Uno podría decir, un primer intento del posperonismo es el que se intentó fracasando en los años 60. Otra forma de entender esta especie de posperonismo es el intento de Menem. Otro intento del posperonismo fue, no sé cómo decirlo, la manera extraordinariamente violenta que atravesó al peronismo en los años 70 sobre la base de la construcción de un posperonismo bastante distinto del peronismo original. En tercer lugar, el peronismo de Menem, y en cuarto lugar, el peronismo de los Kirchner. Entonces, ahí uno podría decir, sobre la base de esta plasticidad y continuidad de la que hablaba hace un ratito, hubo una serie de intentos de reconstruir el peronismo. El último punto es bastante más extendido, que es la posibilidad de construir vínculos entre el peronismo y distintas opciones ideológicas. Por supuesto, allí está toda la discusión acerca de si el peronismo es o no, si forma parte de la misma familia o no del fascismo. Ahí hay dos textos que se contraponen, pero que son bien interesantes de leer. Un artículo de Tulio Alperín que muy tempranamente en la revista Contorno, el artículo de Alperín es de fines del 55, apenas posterior al golpe, donde Alperín dice, básicamente, es un error pensar al peronismo como una forma del fascismo. Del mismo modo, y con una opción inversa, un libro, bueno, varios de los libros, pero uno en todo caso, de Loris Zanata, que seguramente todos leen en alguno de los diarios en los que escribe, que básicamente lo que dice es, bueno, terminemos con esta discusión, el peronismo es forma parte de la familia del fascismo. En segundo lugar, también uno podría decir, lo dijo Torcuato Di Tella en un conocido artículo de los años 60, que el peronismo es una forma de populismo. Sin embargo, cuando Di Tella definía el peronismo como una forma del peronismo como parte del populismo, la palabra populismo no quería decir lo que quiere decir hoy. También yo diría, algunos de los intelectuales que deambulan, por así decir, en torno del kirchnerismo, han recuperado, después de Laclau, han recuperado la idea de lo que podríamos llamar la positividad del populismo, y entonces han acercado el peronismo
al populismo. Bomaro, por ejemplo, que han escrito sobre todo un libro para hacer la asociación entre esta forma de entender el populismo, que no es la misma que la que había enunciado Torcuato Videla. Y por supuesto, algunos de los que están aquí, que tienen algunos años más o los que tienen la misma edad que yo, recordarán que hubo un gran movimiento, una notable operación cultural en la que hubo una gran cantidad de intelectuales que asociaron el peronismo con una forma de la izquierda. Abelardo Ramos, o Puigros, o Hernández Arregui, etc. Entonces, el punto que quiero hacer es muy complicado encontrar una manera de ordenar a esta especie de criatura esquiva. Y el libro de Sabrina encontró una manera que permite decir algo nuevo sobre el peronismo, que no tiene que ver o no remite a todas estas formas de entenderlo. Yo diría, la pregunta que Sabrina se hace no solamente remite a todas estas alternativas, sino que comienza argumentando que su punto de partida no va a ser la legitimidad del número, que es uno de los grandes puntos del peronismo, ni su mayor o menor apego a las normas. Todo el libro discurre acerca de cómo entender la cuestión del número y la cuestión de las normas. Y allí me parece que hay un punto muy importante. Sabrina lo dice con toda claridad. Se dice habitualmente que el peronismo no tuvo ninguna preocupación por la dimensión institucional. ¿Sí? Bueno, el libro dice claramente eso no es así. ¿Sí? Y buena parte de los capítulos que uno lee en el libro muestran efectivamente la enorme importancia que el peronismo de Perón, por así decir, que el peronismo le confirió a lo que podríamos llamar, creo que sin exagerar, una vehemente voluntad de construir instituciones de modo tal que esas instituciones pudiesen ordenar, bueno, esto no lo dice Sabrina, pero lo digo yo para ser más rápido, ordenar esta especie de, no sé si decir, una reconstrucción de la vida política en la Argentina, ¿sí? Entonces, ahí hay un punto que me parece importante. Reconstruir la vida política en un país se puede hacer de muchas maneras, pero una de esas maneras es la reconstrucción institucional. Entonces, lo que uno encuentra, y este es el título en el fondo, en el peronismo menos pensado, es un argumento. El argumento es: hubo por lo menos cinco reformulaciones para sostener un proyecto político y para hacerlo viable. ¿Sí? Sabrina lo dice un poco más escuetamente, pero en el fondo lo que dice es: era necesario para construir lo que ella llama la democracia social, una serie de transformaciones. Y esas transformaciones iban desde modificaciones a la ley electoral, modificaciones en torno al sufragio, en torno de la Constitución, en términos de
las leyes de partidos políticos y a la, a la provincialización de los territorios nacionales. Entonces, no le gustó. Ahora, ahí hay un punto que es bien interesante, porque en el fondo es, bueno, hubo que hacer, o el peronismo hizo, en nombre de la construcción de la democracia social, hubo que hacer una serie de modificaciones constitucionales, como he dicho, constitucionales, legislativas, etc. Ahora, y este es un punto que quizás podríamos conversar en un ratito. Sabrina sostiene que, bueno, en el fondo el peronismo, al hacer esto, al embarcarse en la construcción de una democracia social, tuvo, no sé si vos decime, una suerte de tensión, por así decir, con una tradición, que también se puede discutir, pero la tradición de las libertades individuales y las instituciones republicanas. Y ahí, yo creo que ahí hay un punto sobre el cual uno podría detenerse. ¿Por qué? En primer lugar, porque se podría discutir la pregnancia de la idea de las libertades individuales en la historia argentina desde Mayo hasta el peronismo. Eso obviamente tiene que ver con lo que uno podría llamar una comprensión más o menos acabada de la tradición liberal en la Argentina. Y ahí hay un punto, creo yo, muy significativo. Adelanto mi impresión. Yo creo que esas tradiciones de libertades individuales en la Argentina son mucho menos relevantes de lo que en principio se supone, más allá de que efectivamente están consagradas, por así decir, en la Constitución del 53 o en la del 60. Y el otro punto que me parece importante es la segunda parte. Es decir, no solamente la cuestión de las libertades individuales, sino las instituciones republicanas. Y ahí, de vuelta, hay un punto que me parece interesante, y es cómo reponer la idea de las instituciones republicanas. Con esto quiero decir, no es simple definir qué son las instituciones republicanas. Ahí hay un punto que se podría traer al mundo contemporáneo, ¿no? Durante mucho tiempo, después de los años 80 del gobierno de Alfonsín, o del inicio del gobierno de Alfonsín, había una suerte de extraordinario consenso en torno de la democracia. Dicho de otro modo, la idea de la democracia nombraba al bien político deseable. Y yo creo que no habría que hacer muchos esfuerzos para pensar que ese bien político deseable, por lo menos en una parte de la vida política, ha cambiado. Y esa forma ya no se nombra con la palabra democracia, se nombra con la palabra república. Ahora, ahí hay un tránsito sobre el cual valdría la pena reflexionar. En segundo lugar, creo que esa reflexión... Se está yendo y viniendo, la república o la democracia. ¿Cómo? Digo, esa reflexión es una reflexión que no puede sino comenzar con
una idea fuerte y que es, bueno, lo voy a decir un poco brutalmente, la república es lo que los individuos de la república dicen que es. Quiero decir, la cuestión de las instituciones republicanas es un problema. Ahora, el libro entonces se construye sobre esta especie de reescritura de las instituciones, tanto de la Constitución del 53 como de la ley electoral de 1912, que es la ley Sáenz Peña. Y con el objetivo de, y este es también parte de la hipótesis, de construir un régimen unanimista y plebiscitario. Ahora, acá hay otro punto que me parece interesante y que es el siguiente. El argumento de Sabrina es Perón o el peronismo, en fin, construyen una serie de reformas, modifican parte de la tradición política, al mismo tiempo reconvirtiendo los moldes liberales para usarlos en otro sentido. ¿Sí? Y ahí sí me parece que hay un punto importante y que es reconvertir los moldes liberales. Uno podría estar de acuerdo, pero allí el punto que habría que conversar es hasta qué punto la modificación de las ideas fuerza de la Constitución del 53 fueron modificadas, modificadas fuertemente o no. ¿Sí? Me parece que ahí, yo creo al menos, que la reconversión de las instituciones liberales a través de estas reformas, me parece que... No, pero... Ok, gracias. Me parece que es una versión que podría ser presentada con una fuerza mayor. O sea, me parece que el intento del peronismo, sobre todo cuando hace la reforma de la Constitución, es no solamente hacer una modificación adentro de una especie de cáscara liberal, sino que creo que, y de hecho el libro ofrece ese mismo argumento, ¿no? Creo que la voluntad de construir y de hacer la reforma del 49 excedió la utilización de este molde liberal. Pero bueno, eso también lo podemos discutir. Entonces, bueno, dos grandes transformaciones ordenan este espíritu del peronismo. El primer objetivo es gobernar las masas. Y el segundo, que no es menos importante, es además controlar a la oposición, imponerse frente a la oposición, de allí esta caracterización del régimen como un régimen unanimista y plebiscitario. Y para eso, como decía hace un ratito, aparece la ley de sufragio femenino, la reforma de la Constitución, el colegio electoral, la ley de los partidos políticos, etc. Ahora, otro punto para discutir, y es hasta qué punto ese conjunto de modificaciones rompió o no el mundo liberal. Sabrina nos dice que lo rompió más o menos, y creo que eso es un punto que podemos discutir, como decía recién. Entonces, eso en términos del conjunto del libro. Déjenme hacer algunos comentarios menores en relación con los capítulos del libro. El primer capítulo es un capítulo sobre la discusión del voto femenino.
Todos los capítulos están extraordinariamente bien construidos en términos de información, de debates parlamentarios. Yo no me puedo detener en todas esas cuestiones, simplemente querría hacer algunos comentarios muy generales. Pero en términos de la ley de sufragio femenino, ahí hay dos cosas que me impactaron particularmente. En primer lugar, la discusión acerca de por qué la ley de sufragio femenino. Es cierto que la ley de sufragio femenino en casi todas partes del mundo había empezado a circular alrededor de los años 10, de los años 20, pero lo que me parece más importante son las discusiones acerca del sufragio femenino. Uno podría decir, y esto solo como un pequeño complemento para modelizar un poco esta cuestión, podría decir que hay dos grandes modelos acerca de cómo justificar, no es una buena palabra, pero cómo... Bueno, justificar, importa. Justificar el voto femenino. Bueno, como comprenderán, justificar el voto femenino está muy mal cargado, pero en fin. Bueno. ¿Crees que no deberíamos votar? Sabrina. ¿Impulsar? No importa, cada uno ponga el verbo que quiera. Hacer la gran justicia, no sé. No importa, si no, esto no va a terminar nunca. Yo diría, hay dos grandes modelos. El modelo francés y el modelo inglés. Es muy interesante, porque el modelo inglés, en el fondo, es un modelo que dice las mujeres tienen que votar porque forman parte de un interés. Las mujeres expresan un interés de la sociedad, como hay otros intereses. Y entonces, ¿cuáles son los intereses? Son los intereses de los niños, del hogar. Es decir, la condición femenina tiene que tener una expresión en el Parlamento, y esa es la razón por la cual se justifica el voto femenino. El modelo francés es completamente distinto, porque lo que dice el modelo francés es: la discusión no es una discusión en torno de intereses, es una discusión acerca de lo que podríamos llamar la condición femenina. Es decir, en un caso es una discusión en torno de intereses sociales, en otro caso es una cuestión de equiparación de la condición femenina a la condición masculina. Es extraordinario que la Argentina tenga esta especie, y eso está muy bien presentado en el libro, que tenga esta especie de rara combinación de un sufragio femenino que la memoria entiende como un sufragio en nombre de las mujeres, cuando en realidad pareciera haber sido más un sufragio acerca de la domesticidad de la mujer. Bueno. Déjenme hacer un comentario sobre la cuestión de la reforma constitucional, porque ahí hay un punto que yo querría señalar. Básicamente, el análisis que hace Sabrina es muy sutil cuando analiza lo que podríamos llamar la reconfiguración de los poderes públicos. ¿Sí? Es decir, ella le da una relevancia extraordinaria a las modificaciones del Poder Ejecutivo. Eso implica una serie de condiciones extraordinarias para pensar, digamos así, ¿no? En primer lugar, se suspende el colegio electoral y se establece el voto, la elección directa. En segundo lugar, se construye un ejecutivo extraordinariamente fuerte,
siendo que el ejecutivo en el que Alberdi había pensado no era un ejecutivo como si fuese el rey inglés. En tercer lugar, un análisis bien interesante acerca de cómo el ejecutivo fuerte se piensa también en contra de lo que podríamos llamar los poderes contramayoritarios. Y eso nos permite tirar un violín desde la reforma del 49 hasta ahora. Pero el punto que querría hacer es esta idea de que en el Ejecutivo no solamente hay un encargado, alguien electo, sino que podríamos llamar una forma de la encarnación. Y ese me parece que es un punto bien importante. Uno podría decir que parte de toda esta reforma en torno de la Constitución podría ser interpretado como un intento de recuperar lo que podríamos llamar las certezas olvidadas. Déjenme decir esto de otra manera. Yo creo que el problema que analiza también Sabrina es el problema de la incertidumbre de la democracia. A mí me parece que el ejecutivo fuerte, este ejecutivo mucho más poderoso, este ejecutivo que encarna la voluntad popular, es el resultado más o menos consciente o inconsciente de la, bueno, podríamos decir, de una especie de incapacidad de poder asimilar la incertidumbre constitutiva de la democracia. Y asimilar la incertidumbre de la democracia requería construir una forma institucional que pudiese sacar la incertidumbre en nombre de también otra forma de la incertidumbre o de la forma de la indefinición, que es la voluntad popular. Podríamos decirlo de otra manera. Yo creo que toda esta modificación de la Constitución, sobre todo la parte del Ejecutivo, también está relacionado con el hecho de que el peronismo, en parte por la ideología, en fin, no importa por qué, no puede soportar, y casi me animaría a decir, nunca pudo soportar un aspecto esencial de la democracia, que es lo que podríamos llamar el lugar vacío del poder. El lugar vacío del poder es otra forma de decir que el poder en la democracia alterna. ¿Sí? Y me parece que el peronismo y todas estas reformas que analiza Sabrina, en el fondo muestran esta especie de extraordinaria dificultad para soportar ese lugar vacío, y que es vacío en la medida en la que se va llenando progresivamente. ¿Sí? Yo creo que el Ejecutivo, la forma de la encarnación del Ejecutivo, la encarnación, en este caso de Perón, son todas formas que tienen esta voluntad de conferir algo de certeza en un mundo bastante incierto. El argumento más fuerte, pero esto sería una exageración, es el siguiente. Esa incertidumbre no puede sino provenir del hecho de que la política se separó de la religión. Entonces, la única forma de recuperar alguna forma de certezas es intentar, vía la encarnación, una forma similar a la que originalmente había ordenado el vínculo entre la política y la religión en un contexto laico. Dos comentarios más. En torno de la cuestión de la unanimidad y los partidos políticos. Allí hay un punto extraordinariamente importante y que
en la literatura, por así decir, se lo puede mencionar más bajo la forma de una metáfora. En este caso es la ley de los partidos políticos, pero uno podría decir, más en general se trata de la cuestión de las facciones, ¿sí? Y ahí, de nuevo, me parece que este punto está relacionado con el anterior por lo siguiente. Hay muchas maneras de resolver el problema de las facciones. O sea, ¿cómo resolver el problema que en una comunidad las personas piensen distinto? ¿Por qué? Entonces, hay muchos modelos. Hay un modelo, es el modelo hobbesiano, es decir, ¿qué hacer con las facciones? Suprimirlas. Punto. ¿Se acabó? Listo. Un segundo modelo, que es el modelo de Rousseau, ¿qué hacer con las facciones? Integrarlas dentro de la voluntad general. O la tercera respuesta, que es la del federalista, es la forma más a la americana o a la inglesa, que es multiplicar las facciones. Es decir, bueno, si el problema son las facciones, lo mejor que uno podría hacer es multiplicarlas de modo tal que ninguna facción termine siendo una facción que oprima a todas las otras. Allí me parece que el peronismo vuelve a hacer algo parecido a lo que mencionaba sobre la cuestión de las incertidumbres. El peronismo, sobre todo el peronismo que hace la ley de los partidos políticos de los años 40, conducidos por Perón, no puede soportar la cuestión de las facciones. Y eso se puede llamar, como lo mencionábamos recién, ¿no?, construir un régimen unanimista o un régimen plebiscitario. Bueno, son dos maneras de decir. El peronismo entendió que las facciones obstaculizaban una cierta forma de comprender el bien común. Ahora, el gran problema que aparece allí, y esta es la dimensión, casi podríamos decir, premoderna, el problema que aparece allí es que las facciones parecen constituir una forma de expresar la libertad humana. Eso por un lado. Y por el otro lado, todos los regímenes unanimistas, los regímenes publicitarios, también pueden ser entendidos como una forma de reordenar el mundo. ¿Sí? Reordenar el mundo que está como muy desordenado porque se ha perdido la idea de que hay un solo bien común. ¿Sí? Cuando hay muchos bien común, nadie sabe muy bien qué pensar ni cómo actuar. De nuevo, hay un vínculo con la dimensión religiosa. Bueno. Bueno, no. Déjenme terminar con un solo argumento, que es el siguiente. Después, en todo caso, tenía algunas cosas más para decir, pero no tengo reloj, pero debo haber estado demasiado extenso. Yo diría, más allá de las virtudes enormes del libro, yo he tratado de picotear un poquito y tomar tres o cuatro temas que me parecen que podrían ser discutidos, reflexionados, etc. Y también me parece que es un libro que, dada la calidad, permite claramente construir un puente entre lo que podríamos llamar la voluntad del peronismo de construir un régimen político, las experiencias del posperonismo y, aún más interesante, toda una serie de aspectos que a mí me parece que claramente, sobre todo después del 2007, empezaron a estructurar
una buena parte de las políticas impulsadas por el gobierno sin, y ese es un punto, ¿no?, sin el extraordinario éxito que habían tenido en los años 40 y 50. Ahora, el hecho de que esas políticas no fuesen exitosas o que hubiera que haberlas abortado, digamos así, no implica que no estén anidando en lo que podríamos llamar esta última versión del posperonismo. Y entiendo por la última versión del posperonismo no la de Kirchner, sino la última versión del posperonismo que es Cristina. Bueno, le doy la palabra a la autora, que es más interesante que hablar. En principio, como es costumbre, pero no solo como es costumbre, sino como es deseo personal, quiero empezar agradeciéndole a la Fundación, a Federalismo y Libertad, a José Guillermo y a todos los que trabajan en la Fundación por la invitación a presentar este libro y por la confianza, porque cuando José me lo propuso todavía no había leído el libro, entonces es realmente un acto de confianza creer que ahí había algo interesante para conversar entre todos nosotros. Y por otro lado también por su generosidad en preguntarme quién creía yo que podía presentarlo. Y cuando se me ocurrió el nombre de Darío, yo todavía no sabía que Darío había tenido el honor de tenerlo a José como alumno, entonces eso no fue decisorio. Me interesó mucho proponer que él viniera a conversar sobre el libro en el ámbito de la Fundación, porque Darío ha dedicado su vida a estudiar el liberalismo. Darío no es un peronólogo, sino que se ha dedicado a estudiar el momento que yo entiendo como previo a mi libro. Toda vez que en las primeras páginas yo planteo que el peronismo se inscribe dentro de la ruptura del mundo liberal, como una de las formas de la crisis del mundo liberal. Entonces, a ver ahora. Entonces lo que yo esperaba, deseaba encontrar en la lectura de Darío tenía que ver con la reconstrucción de la vida política de Argentina que él señaló que hace el peronismo. Entendiendo también que, como decía antes, Darío no es peronólogo, pero sí es argentino, y todos los argentinos tenemos opiniones sobre el peronismo, lo entendemos, lo sufrimos. Hay días como hoy en los que muchos nos sentimos rehenes del peronismo. Y dentro de la historiografía, sobre todo de quienes hemos estudiado los primeros gobiernos de Perón, se da un fenómeno particular, entendible, pero no por eso menos llamativo, que es que a quienes les gusta más el peronismo se suelen dedicar a estudiar sus prácticas. Y a quienes nos gusta menos el peronismo, nos centramos en sus ideas, en sus concepciones. Obviamente, mi libro es un libro sobre las ideas del peronismo, y ahí lo que yo encuentro es algo que Darío caracterizó muy bien con la palabra de excepcionalidad. Quienes estudian al peronismo desde las prácticas se concentran en tratar de demostrar que lo que pasó entre 1946 y 1955 no fue tan extraordinario en la historia argentina, que ya venía pasando muchas de esas cosas antes. Y a mí me interesó siempre más la parte en la que el peronismo se propone como algo nuevo, como una refundación. De hecho, el 9 de julio del... mi memoria, fue del 51. El peronismo plantea que, así como en el 16 se había llevado adelante
la independencia económica. En ese momento se estaba refundando la Argentina ya con una independencia política que hacía referencia a una de sus tres banderas, ¿no? La de la soberanía nacional. Y algo que para mí es necesario plantear de este libro es que, como todos los libros, son fruto de su época. Y que fue mi tesis doctoral, yo la hice mientras Cristina era presidenta y durante el segundo gobierno de Cristina especialmente. ¿Por qué digo esto? Porque, de nuevo, volviendo a la coyuntura más acuciante de la jornada de hoy, yo creo que este libro, que sin dudas es un libro de historia, tiene todavía muchísima actualidad frente a lo que nos toca vivir. Creo en ese sentido que es un libro que muestra que las ideas del peronismo son ideas que se pueden entender en el largo plazo, no solamente en los años 46-55, en los primeros dos gobiernos de Perón, sino que hoy seguimos discutiendo y enfrentados muchas veces entre nosotros por las mismas discusiones, por las mismas ideas. Cuando digo las mismas ideas me refiero, por ejemplo, a algo que también refirió Darío, que tiene que ver con la definición de democracia. ¿Qué entendemos nosotros por democracia? Eso fue algo sobre lo cual yo me detengo en el libro especialmente, porque lo que me di cuenta viendo debates parlamentarios y viendo los diarios de la época es que todos los actores decían estar defendiendo la democracia. Bastante parecido a lo que vivimos hoy en día. Nosotros, yo hablo en la primera del singular, escucho hoy al kirchnerismo decir que estuvo defendiendo la democracia y no comparto su idea. Y eso se basa básicamente porque entiendo que tenemos definiciones diferentes sobre cómo entendemos la democracia. Y esto es lo que yo pude estudiar en el momento de Perón. ¿Por qué? Porque una democracia, esa democracia social, estaba basada en el imperio del número, en tener la mitad más uno. En este caso, ahora con nuestro sistema del balotaje, ni siquiera es tan demandante, ni siquiera nos requiere la mitad más uno, pero de nuevo yo el libro lo escribía con el 54% de Cristina, así que superaba la mitad más uno. Y después hay otra idea de democracia en donde el número es un elemento fundamental, porque las mayorías toman decisiones, pero también hay otros elementos que hacen que se pueda hablar plenamente de democracia. Y son los elementos que rápidamente podemos caracterizar, ponerle como adjetivo, cuando decimos democracia republicana liberal. Son los elementos que tienen que ver con la división de poderes y son los elementos que tienen que ver con el respeto de las libertades individuales. Estas dos cuestiones, que quienes se apoyan más en la democracia social tienden a ver como más de tipo formal, no como el corazón de la democracia, sino en todo caso como aspectos adicionales, creo que son los que a muchos de nosotros nos parecen centrales, toda vez que nos importa la libertad y nos importa que los individuos tengan las posibilidades de desarrollarse libremente en la sociedad en la que viven. Y esto no es un valor para el peronismo y su forma de entender la política, toda vez que de lo que se trata es de qué privilegiamos. ¿Privilegiamos las libertades de los individuos o privilegiamos el bienestar general de la comunidad? ¿Qué viene primero? Es un poco el huevo y la gallina, ¿no? Porque creo que podemos coincidir en que todos queremos el bienestar general, pero ¿cómo se alcanza ese bienestar general? Ese bienestar general, los liberales consideramos que es alcanzado a partir de la suma de las libertades individuales, que son múltiples y muchas veces también contradictorias. En cambio, el peronismo se sintió muy cómodo entendiendo que esa voluntad general y ese bien común se construyen de otra forma. Y básicamente en esta encarnación
del conductor, esta encarnación del líder, que no es que representaba al pueblo, sino que era el pueblo. Y toda vez que es el pueblo, define qué es lo que el pueblo quiere. Y este pueblo, una figura que de nuevo me parece muy propia del pensamiento peronista, básicamente porque se conjuga en singular. El pueblo es uno, el pueblo tiene un deseo. A diferencia de otras figuras como la de los ciudadanos, que somos muchos y que podemos tener tantos deseos como personas somos. En la aceptación de que el pueblo es uno y que la voluntad general es una, y que la voluntad general es definida ya sea a partir de las 20 verdades peronistas o de la palabra de Perón, quien no está de acuerdo en estas definiciones sobre lo que es el bien común, en realidad no es un opositor al gobierno, sino que es un enemigo de la patria. Y acá hay otra visión que también los estudios sobre el populismo terminaron difundiendo en los últimos años, pero que tienen muchísimo que ver con la figura de Perón, y acá rescato una idea de Juan Carlos Torre que a mí me parece absolutamente cierta, que es que no se puede entender a Perón y el pensamiento de Perón y del peronismo si no se tiene en cuenta que Perón era un militar. Y con esto quiero decir que ahí tenemos que tener en cuenta tanto su obsesión con el orden, con la jerarquía, con la disciplina, como también con esta idea de que hay cosas que no se discuten, porque simplemente las dice quien está arriba. Y quien está arriba es el conductor. Y lo que es interesante para mí que hace el peronismo de forma magistral, porque el envión de la tesis y del libro yo lo pude tomar en el momento en el que me di cuenta de lo redondo que resultaban las ideas del peronismo puestas en práctica, toda vez que eran concepciones sobre cómo es el conductor, cómo es el Poder Ejecutivo, cómo es el Congreso, qué papel tiene la oposición, cómo son los ciudadanos, que cada una de estas preguntas, cada respuesta de estas preguntas, hacían a una visión de conjunto muy sólida, muy cerrada en sí misma, muy fácil de entender y de explicar. Y por una cuestión metodológica, posiblemente yo decidí a lo largo de estos capítulos trabajar más la ciudadanía cuando estudio el sufragio, la ley de sufragio femenino de 1947, en detenerme más en la figura de el conductor y el poder ejecutivo cuando analizo la reforma constitucional de 1949, gracias a la cual el peronismo logró, teniendo un porcentaje estable de votos, que el Congreso pasara de tener 47 diputados de la oposición, el Senado era unánimemente peronista, pero en la Cámara de Diputados había 47 opositores, a tener solamente 12 diputados opositores, con el mismo porcentaje de votos, de nuevo, pero cambiando la forma de votación. Y ahí lo que a mí me interesó ver, y en el último capítulo en el que hablo sobre la provincialización de los territorios nacionales, recordando que cuando Perón asume como presidente en la Argentina solamente había 14 provincias y la capital federal, todo el resto eran territorios nacionales, es qué idea tiene de ciudadanía. Y Darío lo adelantó un poco al hablar sobre el capítulo de sufragio femenino, porque es así, a las mujeres se les da el voto en los argumentos de la mayoría, diría la totalidad menos uno, de los representantes legislativos del peronismo, no porque se la considera igual que el hombre, al contrario, dicen en el Congreso que su cerebro es más pequeño, que pesa menos, que por lo tanto
no se puede considerar que es igual de racional, porque aparte las mujeres están movidas por sus hormonas y como se sabe eso tiene consecuencias sobre sus emociones. Pero lo que se rescata de la mujer es la obediencia. Lo que se rescata de la mujer es que las mujeres argentinas, y esto lo dice Eva, se dieron cuenta antes que sus esposos, en el 17 de octubre de 1945, que tenían que defender a Perón. Y convencieron a sus esposos para que fueran a la plaza. Y como las mujeres demostraron que eran peronistas aún antes de votar, es por esto que las mujeres se merecían el voto. Y la verdad es que Eva estuvo bastante acertada, porque cuando uno compara el apoyo que tiene el peronismo en las mesas femeninas y en las mesas masculinas, el apoyo es mayor en las mesas femeninas. Y acá una anécdota personal, que ¿desde qué año votamos de forma indiferenciada a mesas de hombres y de mujeres? Me parece que fue Néstor quien hizo el cambio, pero me acuerdo que yo ya estaba con estos temas cuando todavía votábamos en mesas separadas, y que fui a un congreso en Brasil naturalizando el hecho, porque para mí en todo el mundo, digo, siempre había visto, lo único que había visto es que había mesas masculinas y mesas femeninas. Y yo hablaba con total naturalidad de esto, y una colega brasileña me dijo, explícamelo mejor porque no estoy entendiendo. Y yo dije, ¿cómo que no está entendiendo? Si se vota así, hay mesas de hombres y hay mesas de mujeres. Y me dijo, en Brasil no es así, nunca fue así. Y entonces ahí yo me puse a tratar de entender por qué en la Argentina, desde que la mujer tiene el voto en 1951 hasta, creo, insisto, que fue Néstor quien reemplazó esta forma por las mesas unificadas, me empecé a preguntar por qué. Y cuando fui al debate encontré la respuesta. Las mujeres no íbamos a saber votar y no podíamos enlentecer la tarea de los hombres. Entonces, por eso nosotras tuvimos mesas especiales, porque se sabía que íbamos a tener problemas, se sabía que íbamos a ser más lentas, y no solo eso, sino que se hizo para nosotras, para que no tuviéramos temor ante lo desconocido, se nos imprimió instrucciones en las que se nos decía que pese a que al cuarto oscuro se lo llama cuarto oscuro, que no tenemos que tener miedo porque va a tener luz. Y hoy nos reímos de todo esto y hoy reivindicamos el sufragio femenino. Ahora, la semana que viene van a ser 75 años de la ley de sufragio femenino. Pero claramente lo interesante para mí fue que el voto a las mujeres durante el peronismo, los peronistas no se lo dieron con argumentos feministas, todo lo contrario, era una mirada muy conservadora sobre la mujer, sobre su rol en la sociedad. Y lo que me resultó a mí interesante es que en esa mujer, que era obediente, que era leal, que era peronista antes que nadie, el peronismo encontró su ideal. Es decir, abandonó el ideal ciudadano que el liberalismo intentaba construir, heredero del modelo de representación francés al que Darío hacía referencia, en donde lo que se valoraba era la autonomía, la independencia y la racionalidad de los ciudadanos, y lo reemplazó por un ideal de ciudadano, o de ciudadana en este caso, que era movido por sus emociones. Las emociones son enaltecidas porque el amor a Perón y el amor a Eva están por encima de todo. En este sentido, lo que yo fui entendiendo a medida que construía el libro es que se produjo una reinterpretación de las formas políticas de la Argentina y se reinventó de cierta forma que hoy sigue siendo habitual entre nosotros. Y en ese sentido, yo quiero concluir y abrir más a un diálogo con dos reflexiones finales. Una es sobre algo que me parece fundamental y trajo Darío a la conversación hace un rato, que tiene que ver con la incertidumbre de la democracia. Porque vaya que tenemos incertidumbre en Argentina con nuestra democracia.
pero sin embargo me parece que, si interpreto bien y corregime Darío, no es a lo que la democracia nos somete día a día o a lo que los gobiernos nos someten día a día lo que haces referencia con la idea de la incertidumbre y la democracia, y es decir, no es negativa la incertidumbre y la democracia, al menos no lo es para mí. Por eso la separo de estar a las 12 de la noche enterándonos que al día siguiente va a ser feriado nacional y que por lo tanto los niños no van al colegio y la mayoría no puede ir a trabajar. No es esa la incertidumbre de la democracia que me parece que es valorable. La que sí creo que es valorable es aquella con la que tenemos que lidiar como ciudadanos mayores de edad, que no queremos y no tenemos, y no, sobre todo no queremos tener, un padre que nos cuide, que nos proteja, que nos dé, que nos entregue la verdad revelada y que por lo tanto haga que la política nos dé las seguridades que en ciertos casos solamente la religión puede dar. En ese sentido, el peronismo postuló y postula una forma menos demandante para los ciudadanos, porque es el conductor quien dice todo y es el conductor quien ordena, y suele ordenar en formas bastante simples. Hay buenos y hay malos, y cada hecho particular que ocurra puede ser leído en esta lógica. Entonces es poco demandante para la reflexión también, todo se ordena de forma bastante automática. Y la otra cuestión que también me parece que conserva actualidad tiene que ver con que desde el 17 de octubre de 1945 y hasta el día de hoy hay dentro del imaginario peronista una apuesta a que el peronismo es el único partido, movimiento, actor que tiene legitimidad para representar la voluntad general. Esto deja al resto de las experiencias políticas y de los partidos políticos, en los momentos que son gobierno, casi como usurpadores del poder, porque no están quienes se consideran los verdaderos representantes, los verdaderos y legitimados representantes a cargo de los asuntos de gobierno. Y esto está muy unido con la búsqueda de una construcción de una Argentina unánime. Y acá me parece que hay un punto que es importante para todos los que compartimos las preocupaciones de la libertad, que tiene que ver con que la unanimidad solamente es posible políticamente en esquemas en las cuales algunas personas están siendo silenciadas. Sean las minorías, sean las mayorías, después cuantitativamente pueden variar, pero nosotros vivimos en una sociedad diversa, posiblemente cada vez más diversa, y esto la hace compleja, y esto hace que los niveles de incertidumbre aumenten, pero que si nosotros consideramos que esta sociedad, en vez de entenderla como una multiplicidad de facciones, que en todo caso tienen que tener una multiplicidad de representaciones políticas, en realidad se resumen en la voluntad de un conductor o de una líder, lo que estamos haciendo es silenciar a muchísimas personas que no se sienten cómodas con esas palabras y que de antemano se le está diciendo que no pertenecen a la comunidad política porque si son opositores al peronismo son enemigos a la patria. Entonces me parece que ahí hay una construcción que tuvo el primer peronismo y que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner reinventó, volvió a traer. ¿Por qué digo esto? Porque yo coincido que las experiencias del peronismo anteriores son diferentes. El Perón del 73 son otras las preocupaciones que tenía, estaba mucho más preocupado por la situación de la violencia política y por la crisis interna de su partido político. El menemismo también es una experiencia diferente y extraordinaria dentro del peronismo.
pero que sin dudas el kirchnerismo y sobre todo los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, me cuesta muchísimo definirlo, pero los dos gobiernos en donde ella fue presidenta claramente tenían esta impronta de que había una verdad y que quienes no compartían esa verdad, por más argentinos que fueran, eran enemigos de la patria por ser opositores a ella. Me parece que tiene bastante que ver con lo que estamos sufriendo hoy en día. Y esto no es algo que inventó Cristina Fernández de Kirchner, sino que está en el corazón de las ideas políticas que llevaron a la construcción del peronismo. Así que quiero cerrar agradeciendo nuevamente a la Fundación, a Darío, a todos ustedes por estar esta tarde acá. Y si les parece bien, abrimos a preguntas, comentarios, lo que deseen. No tenemos mucho tiempo, tenemos 10 minutos para preguntas. Lo planteó Alfonsín. El primero que empieza cuando iba a los mitines, decía un médico, y la gente interpretaba de que no era una multitud que estaba ahí, sino que el orador lo estaba fijando y estudiando. Y a partir de ahí, nuestro pueblo, el pueblo, digamos, que comanda, porque no es la clase media la que comanda, sino el otro pueblo, se sentía protegido por este señor que se subía al palco y veía que este señor, y yo sé que muchas veces era falso lo que se descomponía, para que él lo marque y lo vea. Entonces tenía un protector y sabían que ese lo iba a proteger. Y eso se da ahora también, de distintas formas. Sí, en todo caso lo que veo ahí es una diferencia en la que me parece que está bien pretender de nuestros gobiernos un grado de protección. Pero un grado de protección no es lo mismo que nos digan qué hacer, ¿no? Y que nos den instrucciones y que se metan en la privacidad de nuestras vidas. Y ahí me parece que hay diferencias entre la propuesta del alfonsinismo y lo que fue el peronismo clásico o el gobierno de Cristina, porque a lo que apostaron el peronismo clásico y el kirchnerismo es a que la política entrara en el comedor de nuestras casas, en los livings de nuestras casas, y que eso fuera algo virtuoso. Lo vivimos cada uno de nosotros tuvo peleas con familias o con amigos por cuestiones de política, porque se veía, se trasladaba la idea de que una opinión política te marcaba moralmente. Me parece que ahí hay una diferencia enorme con el alfonsinismo y que se traslada en esto. En el alfonsinismo uno tenía amigos que votaban diferente, que votaban al peronismo, que votaban a la izquierda, que votaban al PI. Y se discutía de política y eso no ponía de ninguna forma en duda la calidad humana de la persona. Su preferencia partidaria no determinaba la calidad humana. Entonces acá me parece que no es solamente el médico que cuida o un presidente que se muestra atenta a eso, que lo veo virtuoso, sino que me parece que es alguien que quiere ordenar y que sobre todo separa las dimensiones de la vida pública de la vida privada. Y ahí creo que hay una diferencia. Bueno, entre picantes y... Yo tengo una pregunta. Como hay desde hace 20 años hay trabajos sobre la formación del peronismo en el interior. Hay buenos trabajos más recientes en Santiago del Estero, acá en Tucumán también, de algunos colegas tuyos. ¿Qué nos puedes decir de tu trabajo, lo que pasaba en el interior, cómo se conformó el peronismo o algo de... Si tenés algo para decir. Está buenísimo lo que vos traes, José, porque es así. El peronismo en sus orígenes y muchos de los autores que nombró Darío se explicó a partir del fenómeno AMBA, ¿no? De lo que ocurría
en la capital federal y en los sectores industriales del conurbano, desde cómo se construyó el 17 de octubre hasta el rol de los sindicatos. Y la historiografía nos hizo entender ya hace unos 20 o un poco más de años que era interesante ver cómo se había formado el peronismo en las diferentes provincias, porque las alianzas que lo formaron eran diferentes, respondían a intereses, a prácticas y a culturas distintas propias de cada provincia, y esto hacía que las alianzas a nivel local no se reflejaran de forma transparente con lo que ocurría a nivel nacional, y para mí esos estudios permiten entender de una forma mucho más diversa el peronismo. Yo lo miré desde la nación, y cuando yo agarro en el segundo capítulo la Ley de Partidos Políticos de 1949, lo que yo veo es que Perón, ya luego de 3 años de gobierno encima, lo que va a hacer es un fuerte esfuerzo por unificar esas diversidades que al principio existieron a nivel territorial y que se expresaron muy claramente en las diferentes provincias, y que cada vez pone más esfuerzo por construir un partido peronista verticalista en donde no haya diferentes sectores, son las empanadas, y en donde no haya disidencias a la palabra del líder. Entonces me parece que lo interesante de eso es que la diversidad que nosotros vemos a nivel provincial en los primeros años del peronismo se va a ir perdiendo. Y a partir de 1951 al 55 vamos a ver un peronismo mucho más monolítico, en donde el peronismo tucumano, el bonaerense, el mendocino, el jujeño, se van pareciendo cada vez más. Con la crisis de los partidos políticos en 2001, ¿surge un panperonismo, digamos, se podría decir así? ¿O cómo surge el peronismo? Sí, sin duda sí. Yo pertenezco a la rama de los historiadores que considera que los partidos, que la crisis de representación existe por lo menos desde comienzos del siglo XX, y solo para no meterme en el siglo XIX, que la Argentina todo el tiempo está viviendo una crisis de representación, que a partir de que los partidos se organizan de una forma más sistemática como la tenemos hoy en día, es decir, partidos estables, hay una distancia entre lo que son los partidos políticos y la clase dirigente y lo que es la sociedad. Y por eso hay tantos intentos de buscar en la sociedad una regeneración que va a ayudar a mejorar la política. Y podríamos nombrar muchos momentos. En el 2001 explotó todo para cambiar un poco, ¿no? Esa es mi mirada, que el que se vayan todos terminó transformándose en que se vayan algunos, que se reconviertan muchos, y sin lugar a dudas generó, bueno, tanto el kirchnerismo como también el PRO son hijos del 2001 y se perciben a sí mismos como hijos del 2001. Al mismo tiempo, si uno mira, muchos de ellos, los que forman parte del kirchnerismo y del PRO, tienen una carrera política anterior al 2001. Entonces, me parece que en principio lo que le sacaría es un poco de excepcionalidad a esta idea del panperonismo o a esta idea de los grandes acuerdos, porque me parece que de diferentes formas las podemos encontrar a lo largo de una historia mucho más larga. Yo no voy a detener la ingesta de las empanadas, pero déjame decirle, hay 2 artículos, si te interesa el tema especialmente, hay 2 artículos extraordinarios de Juan Carlos Torres, que están en la web, como casi todo, que se llama Los huérfanos de la política y Los huérfanos de la política revisitada, que hablan precisamente de todo el conflicto del 2001 y cómo eso impactó tanto
en el surgimiento del pro, bueno, ¿no? Y en el peronismo, y en el radicalismo, perdón. Y vale la pena. Me ayuda a ustedes.